Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros al doctor Roberto Rosario Márquez, ex presidente de la Junta Central Electoral, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días. Buenos días, don Dani. ¿Cómo están los ánimos? Buen día, doctor. Gracias a usted de verdad por darme este espacio, mi amigo Geomar también. Yo quiero comenzar preguntándole por doña Belki Sánchez. Está bien, La doctora. tranquila. El que siempre está agitado soy yo, pero ella siempre está calmada. Ajá. Doctor, esa mujer trabaja mucho, doctor. No, sin duda. Estoy tratando de que trabaje menos. Ah, eso es una buena aspiración. Mire, doctor, ayúdenos en su condición de experto en asuntos electorales, su dilatada presencia en la Junta Central Electoral creo que le da autoridad y nosotros hemos dicho que usted fue un buen presidente de la Junta Central Electoral sin duda alguna. Creo que eso le da la oportunidad de poder evaluar el proceso recién pasado. ¿Qué impresión tiene sobre el proceso electoral pasado? Mira, yo creo que en sentido general, en términos administrativos y del funcionamiento administrativo del proceso, los partidos, como es normal, tuvieron quejas propias de los procesos, de lugares donde hubo algunas dificultades, pero en sentido general el proceso fluyó y los partidos expresaron su conformidad. Hay evidentemente algunas deficiencias notables, como es el caso del voto fuera del país, por ejemplo en Nueva York, donde hubo lugares que a las 12 del día todavía no habían empezado las votaciones. Lugar incluso donde el principal lugar de votación que había exactamente, habían 12 colegios electorales, a las 12 del día no había empezado a votar. Y no es igual que los dominicanos aquí. Los dominicanos en el exterior van a votar a las 8 y si a las 9 eso no ha empezado, se van a su casa. O sea, el ritmo de vida del que vive fuera no es el mismo ritmo de vida del que vive aquí. Generalmente van por horas concretas y específicas y además de eso no es el mismo estímulo para ir a votar. De alguna manera, esa alta abstención en el voto en el exterior supera con creces la alta abstención en el voto que hubo aquí en el territorio. Pero igual importante la abstención en el voto interno. ¿Qué ha pasado? Bueno, es la más alta en los últimos 30 años, porque no la quiero comparar, incluso fue más baja que la del 2020. Pero no quiero compararla con el 2020 porque yo creo que las elecciones del 2020 fueron atípicas. Por lo de la pandemia. Fue el resultado de una pandemia, fue el único país que realizó unas elecciones cuando la pandemia estaba en su momento de mayor afectación a la población y sin embargo los dominicanos fueron a ir a votar. Sí quiero precisar que nunca considero positivo que se adelanten juicios sin ver con calma las causales de estos procesos. Porque al final de cuentas es la primera elección, descartando la del 20, ¿verdad? Es la primera elección de tan baja votación. Entonces, yo creo que no es conveniente que actuemos a la prisa, que nos mueven nuestras pasiones para llegar a conclusiones y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si vamos a las elecciones anteriores a esta, antes de la pandemia, fueron muy concurridas. Las elecciones del 16 votó el 71% de los inscritos. En la del 12 votó el 69, creo que 5 o 6%. Y en la del 2008 también estuvo por el 69 más o menos. ¿Qué cosa habría pasado, en su opinión? Usted es un dirigente político de mucha experiencia ya. Incluso lo que yo he citado, su experiencia en materia electoral. Si tiene alguna idea, si han analizado ustedes como partido político, ¿qué cosa habría ocurrido que se produjo una abstención tan alta? Mira, nosotros como partido hemos expresado públicamente que lamentablemente en el electorado dominicano y en el proceso de votación, en nuestra impresión desde el gobierno se manejó una orientación para ir a un proceso electoral con una votación restringida. Es la percepción que nosotros tenemos. Nosotros estamos ahora inmersos en un proceso de evaluación general de las votaciones, entiéndase, de la votación y del proceso electoral, y esperamos ya a más tardar en el mes de agosto a septiembre tener ya una conclusión. Pero mire, doctor, de lo que ocurrió, pero sí observamos. Hay una opinión que ha adelantado su líder, el líder político de su organización, que es el doctor Leonel Fernández, ha adelantado un juicio, ha adelantado una opinión, lo ha escrito incluso en un periódico de circulación nacional, de que el proceso electoral o de que las elecciones fueron compradas por el PRM.
si el líder del partido sostiene esa teoría, me gustaría saber si hay algunos elementos que ustedes han discutido internamente para llegar a esa conclusión. Mira, qué bueno que tú tratas el tema. Hay una diferencia entre las elecciones del 20, las elecciones del 16 hacia atrás y estas elecciones. Y esa diferencia está en la ley electoral. La ley electoral que tenemos es una ley nueva. Y como ley nueva tiene una serie de disposiciones especiales que debieron ser implementadas para garantizar igualdad y equidad en el proceso, como establece el artículo 212 de la Constitución. Por tanto, teníamos un mandamiento de la ley adjetiva y un mandamiento de la Constitución de la República para garantizar igualdad y equidad, que es el tema al que se refiere el presidente Fernández, de que hubo una ausencia de equidad y de igualdad y que por tanto el gobierno se benefició en ese sentido de la ausencia de esos valores fundamentales. Si tú te buscas el artículo 196 de la ley 2023, tú te vas a encontrar con que ahí se establece que los programas sociales, tanto en su cantidad como en su contenido en términos de gasto, no pueden ser mayor en el año electoral que lo que fueron en el año no electoral. Para irte por un ejemplo, si en materia del programa Supérate se manejó 500 millones de pesos en el 2023, la ley le prohibía al gobierno en el año electoral gastar 1.500 millones, porque entiende la ley electoral que si se hace así, obraría en beneficio de uno de los contendientes. Te pongo un ejemplo. Tanto en el 16 como en el año 2012 y en el 8 también, cuando yo fui presidente de la Junta Central Electoral, esa ley no existía, pero estaba el artículo 212 de la Constitución. Y en esa ocasión, sin tener esa ley, nosotros emitimos dos decisiones importantes. La primera de ellas fue una decisión donde suspendimos la nómina de los planes sociales del gobierno y le suspendimos al gobierno de Leonel Fernández esa nómina, porque entendíamos que introducía un elemento de inequidad en el proceso y no teníamos la ley que ahora lo manda. Lo hicimos nada más en base a la Constitución. Y de igual manera también suspendimos el barrilito y el cofrecito de los senadores y diputados. En esta elección nadie suspendió el barrilito, nadie suspendió el cofrecito y tampoco los planes sociales del gobierno. Todo lo contrario, se incrementaron. Y se incrementaron evidentemente violando la normativa legal y eso desde nuestro punto de vista se enmarca en una situación que nos lleva a nosotros a reflexionar si efectivamente las reformas que estamos adoptando van encaminadas a garantizar que haya igualdad de competencia entre los actores. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que el senador de Santo Domingo compita con más de una cantidad X de millones de pesos, que creo que es la más grande en función de la población de la provincia, que le da mensualmente el Senado, que le da a ese senador todos los meses para competir frente a un candidato a senador, en este caso era Cristina Lizardo? No, pero él no lo toma. El senador no lo toma. No lo toma. Antonio Taveras no toma. Dice que no toma el barrilito. Es fondo de asistencia social. No, pero no lo se llama. Es lo que le da otro uso, igual que le daba Faride. ¿A ellos lo tomaban? Le daban otro uso. No, pero una cosa. Un bypass. ¿Lo tomaban o no lo tomaban? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ellos lo gastaban, lo utilizaban en unos asesores. En asesores. Hay un reportaje. Pero no daban nevera. Pero mire, hay un reportaje hoy precisamente en el periódico El Día que lo explica. ¿Qué explica? Y que no lo utilizaban. Y no llegaba la mayoría en unos asesores que eran asesores públicos y que lo técnicos. Técnicos. Que lo pagaban. Sí. Pero que no daban nevera ni está bien, pero está bien. Lo que te estoy diciendo, lo usaban para pagar esos asesores. Una parte. Bueno, pues entonces no me diga que no lo usaban. Dime que lo daban un uso distinto. Doctor, pero que no tenía un impacto electoral. No lo usaban para lo que usted está diciendo. Pero es que yo digo que no deben usarlo para nada. Es que le da una ventaja que no la tiene hasta con los asesores. Es que esos fondos, ese dinero, no debe ser usado en medio de un proceso electoral. Igual, tú me estás señalando 3, pero ¿cuántos son? 32. ¿Y los otros candidatos en esa No, yo no le estoy diciendo, yo le estoy diciendo el de la provincia Santo Domingo que usted señaló que coincide que está hoy en el...
Y en el periódico en el día. Y yo digo que al final la desviación hacia esos objetivos no me garantiza que Doctor, no pueda ser utilizado electoralmente. Yo te voy a poner un ejemplo. Salió una noticia que yo me imagino que el ministro de Educación la va a aclarar, de una cantidad enorme de asesores que tiene, ¿verdad? ujú. Y creo que salió una también del INVI y salió otra de... El gobierno ha dicho que son directores, ¿Directores y que trabajan. ¿Directores de qué? El gobierno ha dado esa respuesta al vocero de la O presidencia. sea que en la educación hay 200 y pico de directores. No hay más, porque los directores de distritos, eso es su cantidad mayor. Oye, ¿qué es lo que pasa? Doctor, Es que la ley... cafecito Santo Domingo Sí, para gracias. usted, doctor, café del bueno. Mi amigo, es que la ley electoral establece quiénes y cuántos directores debe haber. ¿Quiénes y cuántos directores En debe mi haber? opinión, esos directores que se han mencionado, ¿qué es lo que hacen? Los asesores, Los asesores. cobrando en su casa, ellos disfrutan de ese dinero en su casa, placenteramente. ¿Son botellas, doctor? Botellones, no me lo disminuya. Pero yo vi Botellones. en el caso del Ministerio de Interior y Policía, personal que está trabajando en la reforma policial que mencionaban ahí. Ujú. El caso creo que de Muquien, Ahí son asesores. Bueno, pero el caso de Daniel Pou. sí, tú me puedes disfrazar 2 o 3 reales asesores por una cantidad enorme que no lo son. Yo te voy a poner un ejemplo. Una de las instituciones más grandes y que requería asesores, por ejemplo, era la Junta Central Electoral, que manejaba registro civil, maneja cedulación, maneja elecciones y otras atribuciones. Yo nunca llegué a tener más de 3 nunca creo que tuve 4 asesores. ¿Y la de ahora cuánto tiene? No, pero no estoy cuestionando a la Junta. Estoy diciendo que cuando... Doctor, usted es jugarle profundo porque usted salta de un tema a otro. No, lo que te estoy ¿Usted diciendo... quiere decir que la Junta... No. Quiero decir que cuando yo ejercía la función pública, Sí. yo nunca pasé de 3 asesores, como mucho. Ahora, doctor, Quizá usted no lo y nunca- necesita. ayúdeme a entender algo que no entiendo. Y quizá es una institución que necesita, por su complejidad de los procesos que maneja, una mayor cantidad de Doctor, asesores. ayúdeme a entender algo que no comprendo. 19 de mayo, día de las elecciones presidenciales y congresuales, horas de la noche. Sí. Presidente del partido Fuerza del Pueblo, candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo, llama al presidente de la República, candidato a la presidencia del PRM, para felicitarlo. Posterior a eso, se concerta un encuentro entre el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández. Posterior a eso, se suspende el encuentro porque a Fernández le dio gripe. Posterior a eso, la Comisión Política se reúne y dice, no hay reunión por el momento. ¿Qué Mira, es lo que ha No, y ocurrido? falta el hecho de que posterior a eso dice que las elecciones fueron compradas. Exacto. ¿Qué es lo que ha Mira. ocurrido? ¿Qué se dañó en el camino? No, mira, yo quiero recordarle a los dominicanos que si aquí hay un partido que nunca ha reconocido una elección, es el PRM. El PRM no hay una elección que haya perdido que la haya reconocido. Es más, el día de hoy, Luis Abinader no ha reconocido que Danilo Medina fue presidente. Eso se En el sabe. 12 pero no, pero yo eso quiero se sabe, recordarlo. pero yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando qué ha pasado entre Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, y el presidente de la República. Voy a llegar ahí, pero quiero recordar eso. Y que el presidente... El background. No, y es que el presidente, El por hombre ejemplo, periodista. al día de hoy, el presidente, por ejemplo, no ha reconocido que en el 16 él perdió. Es más, a ustedes se les ha olvidado que el presidente trajo aquí a Giuliani, ¿cómo se llama el abogado? Rudolf Giuliani. A Rudolf Giuliani, Está en apunte que en Estados intentó Unidos. hacer lo mismo con Rudolf Giuliani aquí. Abinader intentó hacer lo mismo que hizo Trump en el Congreso de los Estados Unidos, haciendo protesta contra el proceso electoral. Bueno, por tanto, es una costumbre. Él ha tenido el beneficio de que en los procesos electorales que han ocurrido, los partidos que le han adversado han reconocido su triunfo. Pero eso no quiere decir que nosotros no evaluemos el proceso. Para mí, para Roberto Rosario, la decisión del presidente Abinader de, sin haber concluido la fase del cómputo electoral, con solo el primer boletín, haber iniciado una serie de procesos que crean una pauta de cara al proceso electoral del 28. Y eso de alguna manera introduce una situación diferente. Y pese a que él recibe esa felicitación, no quiere decir que le estemos diciendo, óyeme, tú lo hiciste bien. Estamos diciendo, tú compraste la elección. Ahora nosotros tenemos que demostrar que él compró esa elección. O sea, que ustedes tienen el criterio de que Luis Abinader compró las elecciones. Claro, como partido. Y lo van a demostrar. Claro. Nosotros vamos a elaborar un documento. Estamos ahora mismo recorriendo el país
provincia por provincia y municipio por municipio, haciendo un levantamiento de toda la información que tiene la dirección. Entonces ustedes no reconocen a Abinader como el presidente en el cuatrienio 2024-2028, porque es un presidente ilegítimo entonces. No. Es un presidente que se ha beneficiado de una elección con una legitimidad precaria por el nivel de votación y abstención que hubo, pero además de eso, que se benefició de un proceso electoral que le dio ganancia de causa mediante el uso de prácticas electorales deshonestas. Pero no hay reunión entre Abinader y Leonel, porque si el Abinader ganó en esas circunstancias, me imagino que la Fuerza del Pueblo no va a permitir que Leonel Fernández se reúna con ese presidente. Lo que ha decidido la Fuerza del Pueblo es concluir el proceso de evaluación de lo que pasó en las elecciones del 24, para sobre esa base entonces hacer una reunión y discutir la línea política que vamos a implementar en el futuro. Pero ustedes dijeron eso. Porque es como que a veces queremos poner la carreta delante de los bueyes. Pero mire, doctor. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Pero perdón, doctor, no fui yo que llamó a Abinader para felicitarlo, fue Leonel Fernández. No, pero no es por usted. No fui yo no he llamado a Abinader. Leonel Fernández llamó a Abinader para felicitarlo. Una pregunta, doctor. Mire, pero usted sabe por qué lo estoy diciendo, escúcheme, Luisín. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, Luis Abinader, sin haber concluido el proceso de cómputo electoral, haya convocado a todos los aspirantes presidenciales de su partido y haya de esa manera abierto la campaña interna para las elecciones presidenciales del 28? ¿Tú crees que eso está bien? Doctor. Pues yo le hago esa pregunta, déjeme ser periodista. ¿Usted cree que está bien que el presidente de la República, sin que lo hayan proclamado oficialmente ganador de este segundo proceso de elección, haya reunido a los precandidatos internos de su partido, que ya todos tienen equipos armando su aspiraciones presidenciales en el 28, y que la oposición, óyeme... Yo me voy a dar por entrevistado y le voy a responder. Me voy a dar por entrevistado y le voy a responder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que no, porque si desde el gobierno tú empiezas la campaña, no le pide a la oposición que se cruce de brazos. Ustedes dijeron, cuando pasaron las elecciones municipales el 19, exactamente eso mismo, que habían comprado la... 19. En febrero. En febrero las municipales, sí. Ustedes dijeron que las habían comprado y que ustedes iban a evitar eso a toda costa, sí, en las presidenciales. Y a tal punto que las carpas, si existían, las iban a desbaratar y que se acabó el relajo, que iban a evitar todo eso. Pero yo ahora veo que usted tiene... ¿no evitaron nada entonces? Sí, pero mira no sé si me entiende. Mira, Luisín, mira. O sea, usted, esta queja de que se compraron las elecciones, la dijeron en las municipales. Y mira lo que pasa, Luis. Y que lo iban a evitar. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes no tenían personas en los pueblos. Mira, la mano larga del gobierno llega donde uno menos espera. No se supone. No ha sido la mano larga. ¿Cuándo no ha sido Pascua en verano? No, ay, mira, tú eres deportista. Sí. Tú sabes más que yo de deporte. Aquí hubo una vez Él dirige deportivo. Oye, aquí hubo una vez un campeonato que se dio en Grandes Ligas, sí, de un equipo que le llamaron los Medias Negras. ¿Tú oíste hablar de eso? De Chicago. Sí, sí, yo sé. ¿Por qué le llamaron los Medias Negras? Lo llamaron los Medias Negras porque un gángster de Chicago compró varios jugadores del equipo de Chicago para ganar el campeonato. ¿Quién es el gángster aquí? ¿Abinader? No, déjeme decirle. No, pero usted cogió un camino... No, pero que me tiene que dejar completar. ¿Qué ocurrió aquí? El PRM, en medio de este proceso electoral, después que la Fuerza del Pueblo había proclamado candidatos en varias provincias y municipios, usando un lenguaje diplomático, lo adquirió. Por ejemplo, nosotros teníamos un candidato a senador en... Muy débil ese candidato. No eran tan débiles, encabezaban las encuestas. Por ejemplo, en Samaná, el candidato que nosotros llevábamos a senador, pero de repente aparece un acto siendo juramentado por el PRM. Le dieron un tumbe. Y desde el gobierno nos destruyeron a nosotros, usando los recursos públicos, nos destruyeron la estructura electoral y tuvimos que salir a improvisar a buscar un candidato. Eso no está bien, pero igual lo hicieron en Ocoa, igual lo hicieron en Santo Domingo Norte. Déjame decirte, eso nunca había ocurrido. Es como que en un pleito de boxeo, tú agarres y hables con uno de los boxeadores para que se retire. Santo Domingo Norte, usted se refiere a Carlos Guzmán,
¿Qué pasó con Carlos Guzmán que fue a votar? ¿Usted se refiere a Carlos Guzmán? Fue a votar a las 5 de la tarde cerrando. Carlos Guzmán y su equipo eran candidatos. Ajá. El director de campaña, ese día, el amigo Maldonado, Rubén Maldonado. fue a su casa, A la casa de Carlos Guzmán. de Carlos Guzmán, Ajá. ¿A qué hora? y lo encuentra, al mediodía, como a eso de la 1 a las 2 de la tarde. Y lo encuentra en pantalones cortos, Sin haber ido a votar. sin haber ido a votar. ¿Y qué pasó? Y le dice, mi amigo, eso me comenta a mí, Maldonado, y ve acá, ¿y cómo que tú estás en un día de elección en pantalones cortos? Párate de ahí. Tú no vayas a votar. Y la información que tengo es que él votó exactamente media hora antes de cierre de la Le votación. estamos cerrando el colegio ya. ¿Pero qué, Pero qué es me lo que usted entiende, quiere ¿Pero qué decir? pasó, doctor? Pero, ¿Qué ¿qué? pasó? Pero, mire, yo soy de Baní, no entiendo qué es lo que usted quiere decir. Lo que yo quiero Porque, decir. ¿qué tiene que Bueno, ver después eso? vi, ¿Qué tiene que ver eso con, y después vi, con la... y, con- y después vi, por cierto, y tiene que ver con eso, y después vi que se juramentó en el PRM. Carlos Guzmán. Sí, él salió a apoyar el PRM. No. No. Sí, sí, Dice que el PRM no lo aceptaron, dice. No, Es la versión que No, él no está en el PRM. No, doctor, Él le dijo él que vaya apoyó- a justicia social. No, y no. seguramente ahí él dijo que no. apoyó a Luis Abinader y al PRM. Carlos Guzmán. Entonces traicionaron a fuerza del pueblo. Yo diría que esos fueron parte de los trucos que usó el Partido Revolucionario Moderno. Pero lo hicieron en otros lados. Por ejemplo, el candidato a alcalde nuestro que ganó la alcaldía aquí en la provincia de Santo Domingo, cerca de, ¿cómo se llama esto? Le dicen el Mello también, si no me equivoco. El medio. Los Alcarrizos. En los no sé, antes de los alcaldes. Pantoja. Pedro Brán. Pedro Brán. Ahí ganó Después- la alcaldía, la ganó la Fuerza del Pueblo. Ajá, y después. Oh, pero el hombre se juramenta. Y era con una pistola que le Él lo- ponían, era una pistola que iban. No, mi opinión es Sí. que el gobierno rompió las reglas de competencia. Eso nunca había ocurrido en ¿El República qué, Dominicana. doctor? Mira, eso no había ocurrido. Que, en Que, medio, que los gobiernos... no, que después de proclamado un candidato o después de ganado en medio de una elección. Doctor, aquí denme está. un chance de una sola. ¿Cómo ve las declaraciones del presidente del PRM, Paliza, que para mí fue mandado por el presidente Abinader, de que se va a reconocer o se reconoce la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría, pensando en el Consejo Nacional de la Magistratura para tener representantes del Senado y la Cámara de Diputados para ustedes? Bueno, que el artículo 178 de la Constitución establece que la segunda mayoría tendrá derecho a un delegado siempre que la misma represente a un diputado o un senador que sea diferente al presidente o al partido del presidente o bloque de partido que lo postula. Pero había unos rumores de montar un bloque proxy, lo Mira, llamo yo, y eso despeja las dudas. Yo creo que la glotonería del PRM está al nivel que son capaces de eso. Y yo te digo la verdad, si lo quieren tomar, que lo tomen. Doctor, gracias por su tiempo. Roberto Rosario Márquez, mañana de vuelta a las 5 de la madrugada.